El mundo de hoy necesita un mensaje de esperanza. Las personas andan buscando soluciones en medio de tanta incertidumbre. Y es para este tiempo que la Iglesia ha sido llamada a compartir las buenas noticias del Evangelio real. Saludos a todos los amigos que están conectados con nosotros en Real 2021, Real 2021. Te saluda el pastor Abdiel del Toro y estoy muy feliz de que tú estés ahí conectado con nosotros. Realmente hemos sido muy bendecidos con el mensaje del pastor Alejandro Delgado, hemos sido muy bendecidos con los testimonios, con las historias, tanto las que escuchamos anoche como las que hemos estado escuchando hoy, y queremos agradecerle de todo corazón, a nombre del Departamento de Ministerios en Español de la Conferencia de la Florida, a todas las iglesias de nuestro territorio, a todos los líderes, a todos los pastores, porque durante todo este tiempo de la pandemia hemos podido continuar marchando hacia adelante con la bandera de Jesús, y es lindo y hermoso poder ver que Dios sigue haciendo grandes cosas en medio de su pueblo y de su iglesia. Real es un evento muy especial. Nuestra convención de discipulado y evangelismo es mi evento favorito de todo lo que hacemos a través del año y a través del territorio de la Florida, porque tenemos esta oportunidad donde compartimos la visión, donde compartimos lo que queremos hacer y lo que queremos, el sueño que Dios pone en nuestros corazones para con toda la iglesia, y es un lindo momento para unificarnos todos juntos y todos alabar el nombre de nuestro Padre Celestial. Quiero agradecer porque a pesar de que hemos tenido algunos inconvenientes, pudimos hacer los reajustes y hoy estamos con ustedes, y hay muchísimas personas. Me informan que tenemos en este momento más de 1,400, más de 1,500 conexiones simultáneamente, más las que no podemos contar. Yo sé que en esta hora no solamente hay cientos, hay miles de personas que nos están viendo a través del territorio y otros lugares, y queremos invitarte para que tú te quedes con nosotros. Quiero invitarte en esta hora a que ahí donde estás puedas buscar, si tienes tu Biblia, la puedas buscar, si estás en tu computadora, lo puedes buscar ahí, aún en Google, puedes marcar ahí Lucas capítulo 15, porque Lucas capítulo 15 va a ser nuestro pasaje de estudio en esta hora. Lucas 15 es bastante extenso, pudiéramos estar hablando aquí horas y tal vez días solamente de cada pasaje, de cada parábola que tiene ahí el libro de Lucas capítulo 15, pero vamos a tomar unos conceptos que para mí son bien importantes. Y la palabra de Dios dice allí en el libro de Lucas capítulo 15, a partir del versículo 1, de la siguiente manera, y lean conmigo. Mira, si usted lo tiene ahí en su celular, léalo conmigo en este momento. Dice la palabra de Dios: y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: refiriéndose a Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Saben? Y es bien interesante esto. Allí está Jesús cumpliendo su ministerio público. Ahí está Jesús haciendo la misión que le había sido encomendada por el Padre, la misión que él había planificado con el Padre, de salvar, de redimir, de rescatar eternamente a la humanidad. Y allí el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, que se había sentado en el trono de autoridad por la eternidad, el mismo Dios fue el que se había despojado, como dice el apóstol Pablo, se quitó sus vestiduras de galas para ponerse estas vestiduras de humanidad. Y con humildad, con sencillez y con amor, ese Salvador no solamente vino a esta tierra, sino se paseaba por esta tierra queriendo extender la buena noticia a la humanidad de que Cristo había venido para rescatar, para salvar, para reconciliar. ¿Saben? Lo interesante es que el Señor viene y nace allí en el pueblo de Judá, en Israel, lo que quedaba del pueblo de Israel. El pueblo que había sido escogido por Dios. El pueblo que era lo que había ocurrido después de la promesa que Dios le había hecho a Abraham.
Y es interesante que ese pueblo que había sido escogido como el pueblo de Dios, ese pueblo al cual se le había dado el evangelio hacía muchos siglos, a través de mucho tiempo se le había dado la promesa, se le había dado la esperanza, se le había dado el privilegio de ser los embajadores de las buenas noticias para el mundo, de que iba a venir un Salvador que iba a restaurar todas las cosas. Dios escogió para que de entre ese pueblo naciera Jesús. Y ahí está Jesús entre ellos haciendo la obra de la redención. Pero lo interesante es que tiene que describir el autor bíblico que Jesús se sentaba con los pecadores, con la gente que tenía mala fama, con la gente que habían sido ladrones, mentirosos, orgullosos, adúlteros públicos, con los que gozaban de una mala reputación. Dice que estaba con los publicanos, que realmente tenían una pésima fama en aquellos días y en aquellos tiempos, como traidores de los judíos que se habían ido a trabajar con los romanos, como aquellos que le robaban a la gente legalmente y no se podía hacer nada. El autor bíblico destaca de que Jesús se mezclaba libremente, con regocijo y con alegría, con estas personas. Sin embargo, los religiosos, los estudiosos, los maestros de la ley, los que sabían, el remanente, esos se acercaban a Jesús con otra actitud, murmurando, criticando, señalando y aún más, cuestionando no solamente lo que Jesús hacía, sino cuestionando aún la misma teología de Jesús. Jesús había dicho que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero ellos no estaban tan seguros de eso. Ellos no estaban tan seguros de que Jesús podía ser ese que venía de parte de Dios, porque ahora Jesús se estaba mezclando con gente de mala reputación, con gente que no merecían y que no habían hecho absolutamente nada para ser llamados hijos de Dios o hijos de Abraham. Aquellos que habían sido los rebeldes, aquellos que habían rechazado las enseñanzas que ellos habían dado por mucho tiempo y que daban en las sinagogas y en las escuelas, con eso era que Jesús se acercaba. Este Jesús era totalmente contrario a lo que ellos pensaban, a lo que ellos querían, a lo que ellos tenían en mente. Dos tipos de personas acercándose a Jesús, unos para escucharle, unos para estar cerca, y otros con cuestionamientos, con dudas, con murmuraciones, con críticas, con señalamientos. ¿Qué dos perspectivas? Y estas dos perspectivas me llaman mucho la atención porque, ¿saben? Ha pasado 2000 años desde que se escribió esta historia, pero sigue pasando exactamente lo mismo hoy. Mucha gente se acerca a donde Jesús buscando buenas nuevas. Se acerca a donde Jesús queriendo buscar esperanza, queriendo buscar una solución, queriendo buscar una respuesta, queriendo buscar algo más, queriendo buscar perdón, queriendo buscar que Dios pueda transformar su vida, queriendo escuchar algo que pueda llenar el vacío de sus corazones. Pero todavía también siguen habiendo personas que dicen conocer a Dios, que piensan conocer la Escritura y que aún a veces se llaman hasta parte del pueblo de Dios, pero todavía no han entendido la misma esencia de las buenas nuevas que Jesús vino a hablar, a enseñar y a vivir. Yo quiero decirte en esta hora, no hay dos evangelios. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. El evangelio de Cristo Jesús. Saben, los judíos, como le mencioné hace unos pocos minutos, habían sido los que recibieron las buenas noticias de un Redentor. Desde el Génesis, el Señor le había dicho tanto a Adán y Eva que de la descendencia de esa mujer iba a nacer uno, que iba a derribar, iba a destruir para siempre la serpiente. A Abraham se le dijo, te haré padre de naciones, y esta nación que va a nacer de ti va a ser una bendición de salvación para el mundo. A David se le prometió que de su linaje, de su descendencia, iba a nacer ese Salvador. En 2 de Samuel capítulo 7. El pueblo de Israel sabía que de entre ellos iba a nacer el Redentor del mundo, el que iba a traer esperanza, el que iba a traer restauración, el que iba a poder traer la libertad, no solamente de unos yugos pasajeros de esta tierra, sino la libertad eterna del pecado. Ellos sabían esto.
Habían sido encomendados con estas buenas noticias. Habían sido llamados como el pueblo escogido de estas buenas noticias. Noticias de libertad, noticias de reconciliación, noticias de paz, noticias de fortaleza, noticias de transformación. El pueblo había sido encomendado con buenas noticias, con el evangelio. Y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Al pueblo se le había dicho que de entre ellos Dios iba a nacer. Saben, pero el pueblo a través de la historia tomaron varias actitudes y de forma general, una de las actitudes del pueblo fue que se fueron al extremo en ocasiones y se fueron tras los ídolos, tras las religiones de otras naciones, se mezclaron con las prácticas paganas de otras naciones. Comenzaron a adorar imágenes, se fueron al extremo de alejarse de Dios totalmente. Y ustedes pueden leer la historia del profeta Elías cuando sube allá al monte y le dice: ¿seré que yo el único que he quedado entre Jehová aquí en el pueblo? Si Dios es Dios, servirle, y si Baal es Baal, es el Dios que ustedes quieren, pues sírvale a Baal, pero ustedes tienen que decidir algo. Y el pueblo estaba, o se iba para un lado o no sabía si se iba para el otro, y el pueblo luchó con eso a través de mucho tiempo. Cuando Jesús llega, el pueblo se había alejado de la idolatría, se había alejado de prácticas paganas, sacrificar a los ídolos, inclusive sacrificar hijos. Todas esas cosas las vemos que ocurrieron en el pueblo de Israel a través del tiempo. Pero se fueron al otro extremo ahora. Y con el temor, y escuchen bien esta palabra que voy a decir, con el temor, con el miedo a no alejarse de Dios o no desobedecer a Dios, se fueron al extremo donde comenzaron a convertirse en religiosos legalistas que comenzaron a perder de vista la esencia de las buenas noticias que se le había dado. Y la palabra de Dios dice que para los días de Jesús, aquellos líderes y aquel pueblo se había convertido en un pueblo lleno de tradiciones, de formas y de rituales que no estaban escritos en la palabra de Dios. Ellos los habían añadido como una barrera o como un filtro para evitar ellos pecar contra Dios. Y se sabe que hasta, inclusive, había más de 600 reglamentos solamente para guardar el sábado. Y hasta se contaban los pasos que se podían dar el sábado y las actividades que se podían hacer en sábado, si se podía prender una vela, si no se podía prender una vela. Todo estaba herméticamente estructurado, y si usted fallaba en alguno de esos reglamentos, usted caía en condenación total. Dicho sea de paso, Jesús tuvo que luchar con esto grandemente. Más de 7 veces se menciona en los evangelios que Jesús hizo milagros en sábado y en ocasiones casi es apedreado. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el libro de Lucas que un día Jesús sanó a una persona allí en la sinagoga el sábado, y el jefe de la sinagoga dice: ¿será que tú podías hacer el milagro otro día de la semana? ¿Por qué tienes que escoger el sábado? Porque ellos estaban tan metidos en su legalismo, en su estructura, que habían perdido de vista que entre ellos tenían al autor de las buenas nuevas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque han pasado 2000 años y sigue repitiéndose la historia en muchos de nosotros los seres humanos. O nos distanciamos de Dios y le damos la espalda a Dios y decidimos nuestro propio camino. O estamos jugando entre sí, nos vamos con Dios, un ratito con Dios y un ratito con lo que me gusta. O terminamos cayendo en el extremo de que por esos miedos terminamos nosotros queriendo ser más estructurados que cualquier otra estructura. Y terminamos poniendo cosas por encima de Dios. Terminamos poniendo formas por encima del amor a Dios. Terminamos poniendo prácticas y tradiciones por encima de lo que Dios quiere hacer y darnos a cada uno de nosotros. Allí está Jesús. Y tiene un grupo de pecadores que se acercaron a Él para escucharle, pero tiene otro grupo de gente que lo que están es queriendo cuestionar la buena bondad de Dios. No pueden creer que el Salvador del mundo esté de forma tan simple queriéndose acercarse a los pecadores para amarlos. No puede ser. El Salvador del mundo tiene que ser algo diferente.
Y a algunos todavía les cuesta pensar que el Evangelio de Cristo Jesús es simple y sencillamente la obra que Cristo hizo por nosotros, que hace por nosotros y que va a seguir haciendo por nosotros. Pensamos, no, tiene que ser algo más. Y delante de ese panorama es que Jesús relata las 3 parábolas de Lucas 15. Y no tenemos el tiempo ahora para ir sobre las parábolas, ustedes las pueden repasar, las pueden leer. Pero miren qué interesante. En estas parábolas Jesús demuestra el Evangelio, demuestra cuál es la perspectiva de este otro Evangelio que algunos han creído, pero al final del día confirma cuál es el verdadero Evangelio y que no hay otro Evangelio fuera de ese. Saben, si ustedes leen la palabra de Dios, ustedes van a encontrar que en estas parábolas se habla del Evangelio. Y miren cómo se describe el Evangelio. Se describe con una oveja que se perdió, una oveja descuidada, una oveja desorientada, una oveja que simple y sencillamente se fue del redil. Se distrajo y se salió del redil, fuera del distanciamiento de donde estaban las demás ovejas y el pastor, y esta oveja se perdió. Pero miren qué interesante. Cuando Jesús comienza a hablar de los verbos, de las acciones del pastor para el beneficio de la oveja, porque no es la parábola de lo que hizo la oveja para regresar al pastor, sino de lo que el pastor hizo para encontrar la oveja. Miren lo que habla y lo que dice. Qué hombre que si pierde una. Y miren los verbos, qué interesante. Dice, deja las 99, las deja allí en el redil, las deja seguras, pero las deja. Toma la decisión de arriesgar las 99 para salir en busca de una. Eso es una acción del amor de Dios. Dios deja a un lugar lo que tiene asegurado para salir a hacer otra cosa. Eso es lo que Dios hace. Dios sale a buscarnos a cada uno de nosotros. Dios te está buscando a ti en esta hora. El Evangelio real te dice que no se trata de los hombres buscando a Dios, sino de Dios buscando a los hombres. Eso es lo que enseña el Evangelio real. Pero el Evangelio real no solamente enseña eso, sino que dice que va tras la que se ha perdido. Pero no solamente dice que va tras la que se ha perdido, sino que dice que va a buscar la que se ha perdido, pero la va a buscar y la sigue buscando hasta encontrarla. Porque el Evangelio real me dice que no solamente mi Dios sale a buscarnos, sino que nos busca con insistencia hasta encontrarnos. Dios lucha por nosotros. Dios es persistente. Dios no se da por vencido porque no te encuentra de primera instancia. Él te sigue buscando. Esas son buenas noticias. Pero no se queda ahí, sino que dice que cuando la encuentra, la encontró débil, cansada, herida probablemente, y dice que la agarra y la pone sobre sus hombros. Porque cuando Dios te encuentra, Dios no llega para traer condenación a tu vida, sino para levantarte en sus brazos y cargarte para que tú puedas regresar al hogar, para que tú puedas regresar a su presencia. Si el pecado de la vida te ha golpeado, yo quiero que tú sepas en esta hora que Dios sale a buscarte, Dios te quiere encontrar y Dios te quiere cargar en sus brazos. ¿Será que habrá alguien en esta hora que nos está viendo que necesita ser encontrado y que Cristo lo cargue y lo tome en sus brazos? Escríbenos ahí en el chat, queremos orar por ti. Pero la palabra de Dios dice que no solamente lo pone en sus brazos, sino que lo trae de vuelta a la casa. Pero cuando lo trae de vuelta a la casa, dice la palabra de Dios que dice, gozaos conmigo, hace fiesta. El evangelio real es un evangelio de gozo y celebración. El evangelio real se goza en la redención, en el rescate, en la reconciliación de los seres humanos. Cuando tenemos una perspectiva equivocada del evangelio, vivimos religiones sin gozo, sin celebración. A veces nuestras vidas espirituales, entre comillas, nuestros servicios religiosos están llenos de muchas cosas, pero no están llenos del gozo, de la celebración, de que Cristo está haciendo milagros en los corazones de los seres humanos. El evangelio real celebra.
El evangelio real sigue describiendo cómo es. Dice que la mujer que se le pierde la dracma, que se le pierde la moneda, dice que enciende una lámpara. Dice que barre la casa y dice que busca con empeño hasta hallarla. Porque el evangelio sigue reafirmando los conceptos de que Dios busca, de que Dios es persistente, de que Dios insiste, de que Dios hace lo que tenga que hacer, porque Dios desea rescatar a los seres humanos. Yo quiero decirte en esta hora, si alguien te ha dicho otra cosa, la palabra de Dios nos dice que el evangelio real se trata de Dios haciendo algo por los seres humanos, Dios haciendo algo con los seres humanos y Dios haciendo algo por los seres humanos. Para los seres humanos. Es Dios quien te está buscando, es Dios quien con persistencia sigue insistiendo, es Dios quien te encuentra, es Dios quien te rescata, es Dios quien te trae de vuelta a la casa, es Dios quien celebra contigo, es Dios quien quiere que tú puedas ser hallado. La moneda no sabía que estaba perdida, pero aún así la mujer la buscó y la encontró, porque tal vez le estoy hablando a alguien que no sabe que está perdido, pero ¿sabes qué? Dios todavía te sigue buscando. Y por eso Dios nos manda personas y Dios nos manda mensajes y Dios utiliza distintas formas y maneras, porque ese es el evangelio, de eso se trata el evangelio. Pero yo quiero decirte que no se queda ahí la descripción del evangelio. Jesús va a una tercera parábola y ahora cuenta la parábola de dos hijos, y aquí es donde Jesús hace el mayor contraste entre los dos evangelios, el evangelio real y este otro evangelio que no, al fin del día nos vamos a dar cuenta que no es evangelio. Y Jesús cuenta la historia de este hombre que tenía dos hijos. Y el hijo menor, no el primogénito. El primogénito era el más importante. Era el que recibía la herencia, una doble porción en la herencia. Era el primero que estaba en la lista. Tenía la primogenitura, que era una bendición no solamente social, era una bendición espiritual también. Pero no dice que el primogénito, el menor, el que menos derecho tenía. El menor le dice al padre: Padre, yo quiero que tú me des la herencia, lo que me pertenece. Estaba diciendo: yo prefiero, a mí no me importa si tú vives o mueres, yo lo que quiero es lo que tú tienes que me puedes dar. Tú no eres tan importante ahora. Yo quiero mi libertad, una actitud de rebeldía total, una actitud de soberbia, una actitud de pensar que yo me lo sé todo. Pero dice la palabra de Dios que el padre, en vez de sacar la mano y pegársela, probablemente si hubiese sido puertorriqueño le hubiera sacado la mano así, hubiese sido en mi casa. Pero el padre, con amor, le da lo que todavía no le pertenece a ese muchacho, porque el padre sigue estando vivo. El padre no solamente le da, el padre le permite y respeta la decisión del hijo. El hijo se va lejos de la casa, vive perdidamente. Pero la palabra de Dios dice que lejos del Padre un día le falta. Porque esa es la realidad de la vida. Cuando estamos lejos del Padre, ¿sabes qué? Lo que tienes no te va a durar. Porque el enemigo te va a tentar y te va a presentar cosas que pueden parecer atractivas, pero al fin del día, lejos de Dios, se consumen tus fuerzas, tus recursos, todo. Porque quien único es el proveedor constante para los seres humanos es Dios. Y cuando tú te desconectas de ese proveedor, al fin del día vas a quedar en necesidad. Pero la palabra de Dios dice que este hombre cae no solamente en necesidad, sino en esclavitud. Termina cuidando los cerdos, descalzo, que era una señal de los esclavos. Y era una señal porque no solamente estaba cuidando los cerdos, sino no podía comerse tan siquiera de la comida de los cerdos. Pero un día recuerda el amor del Padre. Porque el amor del Padre sigue insistiendo. Y el Espíritu Santo sigue molestando la conciencia y sigue tocando a la puerta y sigue tocando a la puerta, como dice Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios sigue insistiendo, su amor sigue insistiendo, porque el evangelio se trata de un amor insistente, de una gracia insistente para salvar y rescatar a los hijos de Dios. Y ahí el muchacho vuelve en sí y dice: los que trabajan, los empleados de mi padre viven mejor que yo. Y se arrepiente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos convence. Miren lo que Dios hace. Dios no nos condena. El evangelio no es un evangelio de condenación.
El evangelio no es un evangelio de que Dios anda señalándote y echándote las culpas viejas, recordándote lo que pasó. El amor de Dios te persuade, te convence para que tú puedas reconocer de que hay algo mejor para ti. Y el muchacho reconoce eso y arrepentido va adelante, sale corriendo, huye de donde está. Pero dice la palabra de Dios que el evangelio es así, que aun cuando estaba lejos, el Padre lo vio, tuvo compasión, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, mandó a vestirlo. No le dejó terminar ni la confesión. Mandó a poner anillo que representaba que lo hacía hijo heredero otra vez. Le regresaba la herencia malgastada. Y manda a hacer una fiesta. Porque este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. La esencia del evangelio es tan simple como esa. Somos salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda añadir para que el Padre me acepte, para que el pastor me encuentre, para que la moneda pueda ser hallada otra vez. No hay nada que yo pueda hacer, no hay obediencia, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos siempre va a ser el resultado de haber sido encontrados, de haber sido perdonados, de haber sido salvos en Cristo y decidir tener una relación comprometida con Cristo. A partir de ahí, yo quiero vivir una vida con mi Cristo en libertad por donde Dios me diga. Y esas obras no son para que nadie se gloríe, sino el resultado de la experiencia del amor profundo de Dios. Pero algunas personas han confundido el evangelio. Y han pensado que tienen que hacer algo para que Dios los acepte. Han pensado que tienen que hacer algo para ganar los méritos del Padre. Han pensado que tienen que hacer algo, que tienen que añadir algo a lo que Dios está haciendo constantemente para que simple y sencillamente podamos ser merecedores de lo que Dios puede darnos. Y yo quiero decirte, la salvación, el cielo y todas las promesas que Dios nos ofrece a nosotros, no nos las podemos ganar. Aún ser buenas personas no es algo que nos ganamos porque lo que nosotros hacemos es la obra de Dios transformando el corazón. ¿Saben? Pero la historia del hijo mayor, Jesús la pone en contraste para demostrar este otro evangelio que no es evangelio. Y es interesante, y quiero ya casi terminando, destacar con ustedes estas cositas porque miren la conversación de el hijo mayor con el padre. Dicen que el hijo mayor escuchó la fiesta. Y la palabra de Dios dice en Lucas 15, 28, y entonces él se enojó. Se enojó por la celebración, se enojó por la fiesta, se enojó por la gracia, se enojó por el amor. Una vez escuché, estando en Puerto Rico cuando era pastor, una persona que me dijo: pastor, no queremos que nos siga hablando solamente del amor de Dios. El amor de Dios está bien, pero queremos algo más. Como si se necesitara algo más que el gran amor eterno de Cristo Jesús. El amor eterno de Cristo Jesús será la ciencia de la eternidad, pero algunas personas quieren algo más. Se enojan cuando la gracia de Dios puede restaurar y perdonar al que no merecía nada. Y dice la palabra de Dios que el hijo mayor se enojó. Y miren qué interesante. No quiso entrar a la fiesta. El padre estaba haciendo una celebración, pero el hijo mayor no quiso entrar. ¿Saben? Es que hay creyentes que tienen un evangelio equivocado y aunque llevan mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no han podido entrar en la presencia del Padre para celebrar la victoria de la gracia y de la cruz. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta hora que lleva mucho tiempo en la iglesia, pero no ha tenido el privilegio de celebrar la gracia y la victoria de la cruz en su vida, y por eso le falta gozo a tu vida, a tu casa, a tu matrimonio, a tu iglesia. La palabra de Dios dice que el hijo mayor comenzó a cuestionar, pero el padre, así también como salió a buscar al hijo perdido, salió a buscar a este otro hijo. Sale de la fiesta y le dice: ¿qué pasa? Entra, yo quiero que tú entres. Y él le dice: yo te he servido, yo te he obedecido y tú no me has dado nada. Miren, la esencia del otro evangelio
La esencia del evangelio equivocado. La esencia del evangelio equivocado estriba en que la gente piensa que yo sirvo a Dios, que yo obedezco a Dios para poder ganar algo de Dios, para poder sentirme que estoy bien delante de Dios, para poder sentirme que entonces yo puedo recibir el título de ser hijo de Dios, adventista, cristiano, que yo hago cosas para que Dios esté contento conmigo, que yo hago cosas para que Dios no se enoje conmigo. Este hijo mayor pensaba que se trataba de que él estaba sirviendo y obedeciendo porque era una obligación. No entendía el privilegio de ser hijo. No entendía. Él pensaba que estaba haciendo todas esas cosas para que el padre un día le diera un corderito, para que el padre le diera algo, para que el padre un día después de todas las cosas dijera: ay, qué bueno tú eres, qué obediente tú eres, qué santo tú eres. Quería ganar su justicia por lo que él hacía, quería ganar méritos por lo que él hacía. Y yo quiero decirte, el gran problema es que muchos de nosotros decimos que creemos en la salvación por la fe, pero en la práctica seguimos creyendo en los méritos que nosotros hacemos. Y eso no es el evangelio real, eso es otro evangelio. Eso es lo que Pablo dice en el libro de Gálatas, que otras personas querían añadirle al evangelio de Cristo cosas. Sí, Cristo murió, Cristo hizo eso, yo creo en Cristo, Cristo me perdona, pero además de eso, yo tengo que añadirle aquí, tengo que añadirle allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. El Padre con amor corrige este evangelio equivocado. Este no es evangelio, porque no son buenas noticias, es una carga. Esto no es un evangelio porque no es libertad, es esclavitud. Se puede convertir en esclavitud religiosa. Este no es evangelio de verdad porque no trae gozo, lo que trae es coraje, enojo, contiendas, luchas, críticas, señalamientos. Este no es evangelio de verdad porque no transforma el corazón. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que nuestro corazón sea transformado, porque quien único transforma es Cristo. Y estos esfuerzos humanos solamente tratan de tapar los errores y las grandes luchas que tenemos en el corazón, pero no son suficientes. Por eso usted puede ver personas que aparentan ser grandes religiosos, pero dentro de sus vidas ocultas están luchando con otras cosas. Porque la verdadera libertad y paz la da Cristo Jesús. Y el Padre con amor corrige este evangelio. Y le dice al hijo mayor: ¿sabes qué? Todo lo que está aquí es tuyo. Es tuyo no porque tú sirves, no porque tú obedeces, sino porque tú eres mi hijo. ¿Saben? Y me da mucha tristeza porque hay muchas personas que ha pasado el tiempo y han tenido a la mano todas las bendiciones del cielo, pero todavía no han podido disfrutar de ellas porque piensan que no se las han ganado todavía y no se dan cuenta que el banquete estaba de gratis, por gracia para nosotros. Yo quiero decirte, no hay otro evangelio fuera del evangelio de Cristo Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él hace y de lo que Él hará. Lo que nosotros podemos hacer siempre será el resultado de lo que Él hace primero. Los beneficios de lo que nosotros podemos llegar a hacer va a ser por la realidad de la operación de Él en nuestros corazones. Iglesia y amigos que me están escuchando en esta hora, yo no sé si le estoy hablando a alguien que por mucho tiempo tal vez ha estado en la iglesia, pero todavía no ha podido abrazar la belleza, la libertad y la riqueza del evangelio. No sé si le estoy hablando a alguien en esta hora que lleva mucho tiempo conociendo de Dios o diciendo que cree en Dios, pero no ha podido gozar de la paz que solamente Cristo puede ofrecer. No sé si en esta hora le estoy hablando a alguien en este momento que ha tenido buenas intenciones y que tiene buen deseo de tener una relación con Dios, pero ha puesto más fuerza y más énfasis en lo que Él puede hacer que en lo que Dios puede hacer. Ha puesto más fe en lo que yo puedo lograr que en lo que Cristo puede lograr. Yo quiero decirte en esta hora, este es el momento para que tú puedas abrir tu corazón al evangelio real de Cristo Jesús. Tal vez le estoy hablando a alguien en esta hora que ha creído ese otro evangelio. ¿Saben qué? Eso no es evangelio, no son buenas noticias, porque las buenas noticias solamente vienen de Cristo Jesús.
solamente vienen por lo que Cristo puede hacer en tu vida. Mucho tiempo yo hice cosas en la iglesia, obedecí, trabajé, serví, pensando que estaba haciendo cosas buenas y estaba haciendo cosas buenas. Pero había perdido de vista lo más importante: Cristo, su gracia, su cruz. Lo que no solamente Él hizo hace 2000 años atrás, sino lo que sigue haciendo por mí todos los días. Y Dios te está llamando en este momento. El Señor te está buscando en este momento, porque Él quiere que tú puedas disfrutar de las riquezas de su gracia. Él quiere que tú puedas disfrutar de su evangelio. Yo quiero orar por ti en este momento. Y si hay alguien que quiera abrazar el evangelio de Cristo y quiere decirle: Señor, ayúdame a poder entender tu evangelio. Ayúdame, Señor, a poder dejar tal vez ese otro evangelio que me ha mantenido en esclavitud, que no ha sido evangelio, porque ha sido una carga. Yo quiero orar por aquellos que hoy quieren ser libres en Cristo Jesús. Si esa es tu oración, yo quiero que nos escribas ahí en el chat. Escríbenos: yo quiero el evangelio de Cristo. Yo creo en el evangelio de Cristo. Escríbenos: yo quiero ser libre con el evangelio de Cristo. Porque nosotros queremos orar por ti en este momento. Padre Santo, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh Padre bueno, queremos abrazar lo que tú eres, lo que tú haces y lo que tú nos ofreces. No somos dignos, Señor, pero tú nos has dicho que de eso se trata el evangelio, que a los indignos tú le das lo que merece solamente el único que es digno, que es el Hijo de Dios. ¡Qué grande, Señor, es el evangelio! ¡Qué grande es el evangelio! Señor, que aun cuando estábamos perdidos, tú saliste a buscarnos, que aun cuando nosotros pensamos que somos mejores o cuando aún no nos damos cuenta que estamos lejos de ti, tú sigues insistiendo en darnos tu amor eterno. Señor, que tu amor pueda transformar nuestras vidas. Si hay alguno que no ha podido, Señor, entender ese evangelio, que hoy tu Santo Espíritu lo convenza. Si hay alguno, Señor, que se ha aferrado más a otro evangelio, a una creencia con añadiduras de hombres y de esfuerzos humanos, yo quiero pedirte que en esta hora tú le des libertad de esa carga, de esa atadura, para que pueda gozar de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Bendice a los amigos que están ahí, Señor, conectados con nosotros, los que nos escriben en el chat, los que quieren, Señor, ver tu rostro, que tu gloria pueda iluminar sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.